Gracias, buenas tardes. Agradezco a ILEN y a Oncosalud y los organizadores de este evento por incluirme en el programa, permitir compartir con ustedes algunos datos y experiencias. Cáncer de cuello uterino tiene especial relevancia para países de Latinoamérica y como el Perú, donde constituye la primera neoplasia femenina. Esto no es universal en Latinoamérica, pero creo que es un gran problema de salud pública que estamos obligados a enfrentar, puesto que es uno de los cánceres, y no el cáncer más prevenible que existe. Tenemos un armamentarium bien grande en términos de prevención primaria y secundaria para escoger, por así decirlo, de acuerdo a nuestras posibilidades y poder combatir este flagelo que es el cáncer de cuello uterino. Lo único que no está permitido es cruzarse de brazos. Entonces acá tiene el esquema de mi presentación. Un poquito hablaremos de la carga en términos de incidencia y mortalidad de cáncer de cuello uterino. Luego, otra medida de la carga de cáncer de cuello representada por los años de vida saludable perdidos. Luego hablaremos las diferencias. Yo creo que es importante remarcar qué significa cáncer de cuello uterino como reto para países como el Perú y versus los países desarrollados o industrializados, que en su mayoría en el hemisferio norte. Y finalmente un poquito acerca del rol o cómo es la epidemiología del BPH en nuestro país respecto a cáncer de cuello del útero. Primero, incidencia y mortalidad. Es importante remarcar que los datos más confiables acerca de incidencia y mortalidad se obtienen a través del trabajo de los llamados registros de cáncer de base poblacional, ¿no? Y la fidelidad de esta data se genera porque los registros de cáncer tienen un control bien estricto de una población en una determinada área, eliminando a la población migrante, o sea, los residentes son los considerados, y luego se calcula con el número de casos que uno tiene, incidentes y los casos de muerte, sobre esa base poblacional, datos bien confiables acerca del problema que representa un determinado cáncer, en este caso, cáncer de cuello del útero. En el Perú, aquí ha habido 4 registros de cáncer, básicamente. Tenemos el de Lima Metropolitana, que empezó en el año 68, pero con lapsos de inactividad, ahora se mantiene y trabajando hasta la actualidad. El último reporte fue la evaluación de 2013 al 2015. Y vamos a ver los datos interesantes que nos proporciona el registro de cáncer Lima Metropolitana, a diferencia de lo que ocurre en las provincias, en el resto del país, representado básicamente por el registro de cáncer de Trujillo, que trabajó muy bien durante este lapso, hasta el año 2002, incluso en el periodo en que no funcionaba el de Lima Metropolitana. En Arequipa, el registro de cáncer publicó a partir de 2002 hasta el 2008, data bien importante, y el Cajamarca de una vida breve en el año 2001. Bueno, es importante remarcar que el cáncer en el Perú es un problema, ¿no? Y cada vez aumenta la importancia de este problema en salud pública. Aproximadamente 50.000 casos nuevos de cáncer esperamos por año en nuestro país. Importante decir que 42 mujeres mueren por cáncer cada día en el Perú, y aproximadamente cada 4 horas muere una mujer por cáncer de cuello uterino. Entonces esto es inaceptable, lo digo porque es una enfermedad prácticamente prevenible. Acá vamos a revisar algunas estadísticas acerca de incidencia y mortalidad. Esta es estadística de Globocan, de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer de Lyon, en Francia, y coloca pues que cáncer de cuello uterino para el Perú es la neoplasia femenina más frecuente, con tasas de incidencia que están por encima de 30 por 100.000 mujeres y mortalidad que está alrededor de 12 por 100.000 mujeres. Es más importante que mama en el Perú como un todo y más importante que estómago. Veremos que estómago, por ser una neoplasia más letal que mama, por ejemplo, tiene una mayor mortalidad que mama, pero cáncer de cuello diríamos que lidera las estadísticas en términos de incidencia y mortalidad. Esta estadística de ICO, del Instituto Catalán de Oncología en Barcelona, también refrendan lo mismo. Cáncer de cuello uterino con una incidencia por encima de 30 por 100.000, 30 casos anuales por 100.000, es más incidente que cáncer de mama y de estómago. Es un real problema de salud pública en nuestro país que amerita acciones de prevención primaria y secundaria, y también, por supuesto, el manejo de los cánceres avanzados, que desgraciadamente constituyen la mayor carga que tenemos en nuestros hospitales, en los servicios de oncología, de los hospitales de nuestro país y el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, los institutos especializados. Tenemos una gran carga de cáncer avanzado. Aproximadamente, yo diría,
75% de nuestros pacientes llegan con estadios avanzados, localmente avanzados, ¿no? A partir del 2 para arriba. Y como ustedes entenderán, las posibilidades de lograr curaciones son menores conforme va avanzando el estadio. El mapamundi, interesantemente, nos muestra también cuán importante es el problema de cáncer de cuello para nosotros en Perú. Y estamos pintados con el color más oscuro, vean ustedes, lo cual significa que tenemos una incidencia bien alta, solo comparable como se ve en algunos lugares de Centroamérica y en el África subsahariana y en Oceanía. Es entonces un real problema que todavía no hemos podido solucionar de manera satisfactoria. Igual, si miramos al mapamundi, la mortalidad también estamos entre los países que tienen mayores tasas de mortalidad. Felizmente no estamos en el tono más oscuro, sino en el siguiente, pero igual, es un gran problema en términos de incidencia y un gran número de mujeres mueren debido a cáncer de cuello uterino en nuestro país. Y es un real problema de salud pública porque el pico, como van a ver ustedes, es los 50 años de edad, el pico de incidencia de cáncer invasor, pero se da desde edades más tempranas, afecta a mujeres que son jefes de familia, en muchos casos el único jefe de familia, y la muerte de una madre por cáncer de cuello produce un real problema social, digamos, por el abandono en que queda la familia y todo lo demás. Sin embargo, vamos a ver que hay diferencias intranacionales y hay diferencias incluso dentro de una misma ciudad. Por eso el registro de cáncer de Lima nos dice que cáncer de cuello no es la neoplasia femenina más frecuente en Lima metropolitana, que es la gran ciudad, la mega capital que tiene aproximadamente el 30% de la población peruana viviendo en esta gran capital. Acá cáncer de mama es el número 1 en términos de incidencia, ¿vean? Con tasas por encima de 40 por 100.000 mujeres, y luego viene cáncer de cuello del útero, con tasas que están alrededor de 20 por 100.000 mujeres. Entonces, mama es un real problema en la capital. Y probablemente esto no ocurre en el resto del país, como veremos en los datos de otros registros de cáncer. En Lima metropolitana, vean ustedes esta estadística que va y en los últimos años nos muestra pues que cáncer de mama está por encima de cáncer de cuello uterino, pero también sorprendentemente, como veremos luego, está aumentando cáncer de colon y cáncer de estómago en las mujeres. Y como les dije, el promedio de edad, tanto en el registro de Lima metropolitana como en la estadística del INEM, del Instituto de Cáncer, demuestra que es alrededor de 50 años, 49, 50 años, el pico de incidencia de cáncer invasor de cuello uterino. Si acá pudiéramos sobreponer cuál es el pico de incidencia del precáncer, o sea, de la neoplasia intraepitelial NIC3, el verdadero precursor o el cáncer in situ, que es lo mismo, veremos que es 35 años de edad, es decir, unos 10 a 15 años antes. Y si queremos poner acá el pico de edad de la infección por virus del papiloma, que hasta ahora es el factor más importante en la génesis del cáncer de cuello uterino, veremos que está de 20 a 25 años. Entonces, cronológicamente hay una secuencia: infección viral, precáncer y cáncer, ¿no? Entonces, en Lima metropolitana ha habido un descenso en la incidencia y mortalidad por cáncer de cuello uterino. Vean ustedes, desde el año 68 ha disminuido, actualmente está alrededor, está muy sensible, está alrededor de 20, 21 por 100.000. ¿Y qué pasó con cáncer de mama? Cáncer de mama, al contrario, ha aumentado. A partir del año 68 ha aumentado y ahora es el número 1 con tasas que están por más de 40 por 100.000. Ha habido un cruce entonces entre la incidencia de cuello en caída y la incidencia de cáncer de mama en aumento. Probablemente el punto de cruce ha estado antes de la década de los 90. Y esto se da porque las condiciones epidemiológicas en Lima han cambiado. La caída de cuello uterino probablemente se debe al esfuerzo unido de muchas entidades estatales, o sea, gubernamentales, no gubernamentales, incluyendo ONGs y la práctica privada, que han dado por resultado que disminuye la incidencia y mortalidad por cáncer de cuello. Y cáncer de mama ha aumentado, ¿por qué? O sea, hay muchas razones que podrían contribuir a esto. Una de ellas es que el estilo de vida de la mujer limeña ha cambiado en las últimas décadas. Yo siempre le pregunto, ¿a qué edad se casaba la abuela o la bisabuela? ¿Y cuántos hijos tenía, no? Ahora no, ahora la mujer limeña generalmente estudia una carrera, espera terminar la carrera, estar ejerciendo la profesión para casarse y tener máximo 1 o 2 hijos. Entonces, creo que esos factores epidemiológicos, entre otros, contribuyen a que cáncer de mama vaya en aumento y cáncer de cuello esté disminuyendo.
Hay otro estadístico bien interesante que nos permite calcular el impacto de un cáncer de cuello uterino en una población determinada, o cualquier cáncer, ¿no? Y es lo que se llama el riesgo acumulado. Este estadístico mide qué posibilidades tiene una mujer de hacer cáncer cuando cumple en determinada edad de su vida. El promedio de edad de sobrevida o de vida de la mujer limeña actualmente está alrededor de 75 años. Entonces, una mujer que alcanza en promedio los 75 años, ¿qué probabilidades tiene de hacer cáncer de cuello uterino? Tiene un 2.56%. Esto quiere decir que una de cada 33 mujeres, una de cada 39 mujeres en Lima Metropolitana va a hacer cáncer de cuello uterino si es que alcanza el promedio de edad de 75 años de edad. Y les dije que además de las diferencias intranacionales, existen diferencias en una misma ciudad, como ocurre en Lima Metropolitana. Vean ustedes las áreas en rojo, donde hay más incidencia de cáncer de cuello uterino. Tenemos Ate, por ejemplo, San Juan del Lurigancho, etcétera, que tienen una alta incidencia, y otras que tienen muy poca incidencia, o menor, mucho menor, como puede ser como Miraflores, San Isidro, etcétera. La Molina, etcétera, que tienen áreas en una menor incidencia, y esto se debe a muchos factores, uno de los cuales más gravitante también es el acceso que tiene esa población a los servicios de salud que permitan ejercer efectivamente la prevención primaria y la prevención secundaria. Entonces, interesantemente, ¿qué nos dice el registro de cáncer de Trujillo? Esto representa mejor, creo yo, lo que está ocurriendo en las provincias de Perú, y es que cáncer de cuello es por lejos la neoplasia femenina número 1, con incidencias que están por encima de 43 casos anuales por 100.000 mujeres, ¿no? Y mama está bastante lejos, con 28, una tasa de 28 por 100.000 en términos de incidencia. Y luego ya viene estómago. No hablo de piel porque piel en algunas estadísticas no se incluye ni se compara con los otros cánceres. Entonces el tercer lugar estaría por estómago, que por ser más letal, por ejemplo, que cáncer de mama, produce una tasa de mortalidad mayor, ¿no?, que el cáncer de mama. Pero esto nos da una idea de que en el resto del Perú el problema todavía es muy grande, a diferencia de la capital, que es Lima Metropolitana. Igual, si comparamos las curvas a lo largo de los años, la curva de cáncer de cuello uterino está disminuyendo, pero está muy por encima y muy separada todavía de la curva de cáncer de mama en Trujillo, y todavía no se han cruzado, está muy lejos de cruzarse. Y esto representa, como digo, lo que ocurre en la mayor parte del resto del Perú, excepto Lima. ¿Qué pasó en Arequipa? En Arequipa, esta data de los años 2002-2003, encontró un empate entre cáncer de mama y cáncer de cuello, ¿no?, con tasas alrededor de 35 casos anuales por cada 100.000 mujeres. Bueno, entonces hay diferencias intranacionales evidentes, probablemente por diversos estilos de vida que dan factores epidemiológicos diferentes, y también el acceso a los servicios de salud para la prevención primaria y secundaria. Acá, en este cuadro, podemos comparar, se ha comparado en el registro de Lima Metropolitana los datos que da la IARC para el Perú como un conjunto, y nos pone esto que está en rojo, pero sin embargo vemos que en Trujillo hay mucho, este es cáncer de cuello, hay mucho más cáncer de cuello según el registro de Trujillo, y tenemos que en Arequipa y Trujillo mucho más, ¿no? Y el Perú en globo es el azul y en Lima mucho menos. Entonces en provincias mucho más, en Lima menos, y el promedio está acá. Pero, ¿qué pasa en América Latina? En los países de Latinoamérica que se consideran de bajos ingresos o de medianos ingresos, ¿no? El Perú está, no sé si afortunadamente o desafortunadamente, está considerado como de medianos ingresos altos, y esto nos limita a veces, en muchos casos, para conseguir mejores precios, por ejemplo, para los insumos que utilizamos en la prevención, nos limita, ¿no? Y realmente existen diversos Perús, digo yo, varios Perús, varias naciones dentro de un mismo territorio, porque hay una que parece muy desarrollada, pero uno sale unos pocos kilómetros y la situación cambia completamente. Entonces, acá en América Latina tenemos no sé, está lo de América Latina, no lo veo. Bueno, después lo vamos a ver. Entonces, acá
En el Perú mismo, esto representa que hay departamentos que tienen más cáncer de cuello uterino, según esta estadística del Ministerio de Salud, y son el departamento de Pasco o la región de Pasco, Madre de Dios y Huánuco. Y si hacemos una comparación entre la mayor incidencia y mortalidad de cáncer de cuello con los factores socioeconómicos, representado por este mapa de pobreza extrema, vean ustedes, de Foncodes, verán que donde hay pobreza extrema existe también una alta incidencia de cáncer de cuello uterino. Es una enfermedad también que tiene un trasfondo social, sociocultural. Muy bien, otra forma de medir el problema les dije que era ver el número de años de vida saludable perdidos. Y estos se categorizan en dos: los años que se pierden por discapacidad y los años de vida que se pierden por mortalidad debido a una enfermedad, en este caso cáncer de cuello. Entonces, este trabajo publicado por Ever Poquioma en el año 2007 mostró que cáncer de cuello es responsable de 13.500 muertes por discapacidad y 31.400 por muerte. En total, los años de vida saludable perdidos suman casi 45.000. Y esto es bien grande, bien importante, porque si lo comparamos con el resto de enfermedades neoplásicas femeninas, está en el primer lugar el número de años de vida saludable perdidos, primero cuello uterino, luego viene mama, ¿no? Y estómago menos. Esa es otra forma de ver también el gran problema que representa cáncer de cuello uterino. Si comparamos en esto que es hombres y mujeres juntos, estómago, por supuesto, juntando hombres y mujeres, tiene una prevalencia mayor, tiene casi 50.000 años de vida, pero solo en las mujeres, cáncer de cuello 45.000 y cáncer de mama 30.000 años de vida saludable perdidos. Y veamos la proporción que corresponde a muerte, es más en cuello uterino que en mama. La proporción que corresponde a muerte, esta es discapacidad y esta es muerte. Muy bien, decía yo que el problema tiene un peso diferente para los países en desarrollo, como el nuestro, comparándolo con los países desarrollados que generalmente están en el hemisferio norte. Y es lo que yo les decía, el 90% del cáncer de cuello uterino se da en los países, el 80-90% en los países llamados en desarrollo. Y esto va a ser más gravitante en el futuro más o menos cercano. En América Latina es la segunda neoplasia femenina, es responsable, la segunda causa de muerte por cáncer en las mujeres de América Latina, pero hay que considerar que en 9 de los 33 países latinoamericanos es la causa primera de muerte debido a cáncer en las mujeres, en 9 de cada 33, y esto es bien importante. Perú, si comparamos la curva de incidencia de Perú con el promedio de Latinoamérica y el promedio mundial, está por encima. Vean ustedes la tasa de Perú por encima del promedio de Latinoamérica o Sudamérica y por encima del promedio mundial. Igual, en términos de mortalidad, que acá estaba más o menos de la tabla, del medio de la tabla para abajo, pero en general nuestra curva está por encima del promedio de Sudamérica y por encima del promedio mundial. Y finalmente esta tabla de Globocan nos da una visión de que cáncer de cuello es un gran problema en los países menos desarrollados. No vean ustedes, incidencia y mortalidad es muy importante, pero si vemos los países más desarrollados, el problema se va haciendo más pequeño, ¿no? Y entonces hace unos años fuimos a una reunión de un grupo de investigación que se llama el SWOG, que es el Southwest Oncology Group en Estados Unidos, y se habla de se forman reuniones grupales y los latinoamericanos presentábamos un proyecto de investigación que se llamaba el Protocolo Latinoamericano de Cáncer de Cuello Localmente Avanzado y pedimos un foro para discutir nuestro proyecto y me sorprendió mucho cuando nos enviaron a este comité, el Comité de Cánceres Raros. Y nos dieron un salón para hablar en el Comité de Cánceres Raros acerca de cáncer de cuello del útero. Para que vean ustedes la diferencia, el problema que significa para ellos es que han logrado controlar, no totalmente, pero han logrado controlar la incidencia y mortalidad por cáncer de cuello a través de la prevención secundaria básicamente. Y lo que representa para nosotros el gran reto que tenemos en incidencia y mortalidad y que debemos enfrentar, puesto que tenemos las posibilidades de este cáncer prácticamente previsible, hacerlo mucho menor. Finalmente, un poquito acerca del virus del papiloma humano, que como ustedes saben es el factor más importante para la génesis de cáncer de cuello del útero. No es
digamos, es necesario pero no suficiente porque necesita otros cofactores para poder generar el proceso de oncogénesis, pero prácticamente no hay cáncer de cuello del útero sin la presencia del ADN del virus del papiloma humano. Pero ¿qué ocurre en el Perú? Este estudio que nosotros publicamos en el año 2001 acerca de la relación entre virus del papiloma y cáncer de cuello uterino, estudiamos todos los factores clásicos de riesgo para cáncer de cuello y lo comparamos con la infección por virus del papiloma, hicimos la corrección matemática, estadística, y todos los factores clásicos que hablaban de un riesgo para hacer cáncer, por ejemplo, el tener muchas parejas sexuales, el haber empezado la vida sexual muy temprano, antes de los 18 años, esos factores perdieron importancia cuando hicimos la corrección estadística o matemática por la presencia de infección por virus del papiloma. Entonces hemos llegado a la conclusión que probablemente esos factores clásicos, el iniciar la vida sexual muy temprano y tener muchas parejas sexuales, lo que hacen es predisponer a recibir el agente oncogénico que es el virus del papiloma. Entonces en este estudio vimos que el principal factor de riesgo para cáncer cervical era la infección por virus del papiloma humano. Fue un estudio caso control. Y casi ningún factor clásico de riesgo mantenía su significancia después de ajustar estadísticamente por la infección de VPH. O sea, los infecciosos tampoco fueron significativos en este caso. Y vimos que en los controles que estuvieron aportados por el Hospital María Auxiliadora había un 17% de infección por el virus del papiloma humano. Y en los casos de cáncer de cuello uterino aportados por el Instituto de Cáncer había un 93% de presencia del ADN del virus del papiloma. Entonces, la presencia de un virus del papiloma de alto riesgo nos da un riesgo relativo, ustedes conocen el riesgo relativo, muy alto. Encontramos en este estudio que el riesgo relativo era 45, asociado con la presencia de un virus del papiloma de alto riesgo. Esto es altísimo, incluso mucho más de, por ejemplo, el tabaco predispone para el cáncer de pulmón. En este estudio también vimos cuánto representaba la infección por virus del papiloma 16 y el 18. Sumados representan 72.5%. Esto significa que si el programa de vacunación nacional logra una efectividad adecuada, podemos prevenir aproximadamente más del 70% de los cánceres invasores de cuello uterino con las vacunas iniciales, la bivalente y la tetravalente. Y con la nonavalente, bueno, que tiene un mayor número de tipos, probablemente la prevención esté por encima del 90% de los cánceres invasores de cuello del útero. Es importante remarcar entonces que el virus está presente, los de alto riesgo, cuando se les busca se encuentra en la mitad aproximadamente de las lesiones preinvasoras y en alrededor del 70% de los cánceres invasores. Finalmente, el VPH no solamente produce o favorece la aparición de cáncer de cuello uterino, sino que también puede producir cáncer o favorecer el cáncer de vagina, el cáncer de la región anal, cáncer de vulva, cáncer de pene en el varón y últimamente está aumentando la comprobación de la relación del VPH con cánceres de la orofaringe, está alrededor de 25% más o menos. Sin embargo, en el Perú, fíjense, la carga de cáncer cervical, la incidencia pues es mucho más alta que cáncer anal, que cáncer de vulva, que cáncer de vagina o de orofaringe. Finalmente, estoy contento de estar en este salón porque fue en el año 2006 que pudimos traer al profesor Harald Surhausen, que es el llamado padre del virus del papiloma, porque fue el primero en decir la causa del cáncer de cuello uterino, entre comillas, es un virus, y este virus es el virus del papiloma. Eso lo dijo en el año 1974. Luego el trabajo de él y su equipo comprobaron este hecho y generaron todo el conocimiento para lo que tenemos hoy día, que es la vacuna profiláctica. Gracias a este trabajo, el doctor recibió el premio Nobel en el año 2008. Y como digo, tuvimos la suerte de traerlo 2 años antes, en este mismo salón, en este mismo escenario estuvo el doctor Harald Surhausen. Y eso es todo, gracias.